Vein de quiet fesado fa simple home in Cuiabá, Brasil, a chilling secret lurked. In April 2025, a house that seemed ordinary hid a horrifying truth. Eloisa, as chatting with dreams of becoming a vet, sensed something off about her mother's charming boyfriend, Benedito. No one else saw the danger, not her mother, not her grandmother, not the neighbors. But when Eloisa was left alone one fateful afternoon, a meticulously planned crime unfolded. Orchestrated by the man everyone trusted. What dark motives drove him to betray so closest to him? Uncover the shocking truth behind closed doors. En este vídeo, descubrimos la escalofriante verdad detrás de puertas cerradas. Lo que parecía un hogar tranquilo escondía un secreto horripilante. Así que, comencemos. Brasil, abril de 2025. Todo parecía normal en una tranquila zona de Cuiabá. Las cosas seguían su curso habitual en las calles, algunas personas caminando, el zumbido de los coches pasando y voces a la distancia. Detrás de las fachadas de casas sencillas, la vida cotidiana transcurría con normalidad. Sin embargo, algo era diferente en una de esas casas. A primera vista, parecía encajar perfectamente. No sería el centro de una investigación criminal hasta mucho después. La gente entraba a la casa durante el día, salían por la noche. No había gritos, ruidos fuertes ni signos obvios de angustia. Solo había silencio detrás de una puerta que estaba herméticamente cerrada. Cosas extrañas no fueron notadas por los transeúntes. Estaba oscuro afuera y había un coche bien aparcado frente a la casa. Al principio no sería claro. Algo que nadie podría haber soñado estaba sucediendo detrás de esa puerta en esas mismas horas. Eloisa María de Alencar Souza nació en Matoso, Brasil, en 2008. En Cuiabá, vivía con su madre y su abuela. Llevaban una vida tranquila, discreta y se mezclaban con su entorno. Sulene, su madre, trabajaba para pagar las cuentas y cuidaba de su hija. Eloisa iba al colegio adventista en el Centro Político Administrativo, una escuela privada. Se esforzaba en la escuela y nunca tuvo problemas con los profesores u otros estudiantes. Prestaba atención en clase, hacía sus tareas y evitaba meterse en peleas. Eloisa no tenía muchos amigos cercanos. Más tarde, la única amiga cercana de Eloisa, alguien en quien confiaba lo suficiente como para compartir pensamientos privados, dijo que creía que Eloisa podría haber mostrado signos de trastornos del espectro autista de nivel 1. Aunque nunca fue diagnosticada oficialmente, su comportamiento encajaba con muchas descripciones, era tímida, evitaba el contacto visual y se sentía ansiosa en situaciones sociales. Aún así, se mantenía amigable y fácil de tratar con las personas en quienes confiaba. Su mayor amor eran los animales. Un trabajo soñado para Eloisa era ser veterinaria. Ese era su objetivo y había estado investigando escuelas veterinarias y el campo desde que era niña. Su abuela dijo que ella ayudaba en la casa y no necesitaba ser vigilada todo el tiempo. Era capaz de limpiar, cocinar y cuidar a la mascota de la familia por sí misma. Era la vida normal de una adolescente decidida que trabajaba constantemente hacia sus metas sin llamarla atención sobre sí misma. Benedito Antonio de Santana nació en 1984 y también en Mato Grosso. En una familia sencilla. Era el hermano menor de 2. Después de un tiempo, el hermano mayor, Aliño, sería acusado de un crimen violento contra su expareja. Su padre trabajaba como obrero y su madre cuidaba la casa. La familia vivía en un área a las afueras de Cuiabá.
Según sus amigos, ambos chicos fueron tímidos desde pequeños y no se llevaban bien con sus padres. Cuando Benedito era adolescente, comenzó a ir a una iglesia católica cercana y finalmente empezó a ayudar durante los servicios. Este vínculo con el grupo religioso se convirtió en parte de su imagen pública con el tiempo. Benedito consiguió su primer trabajo en una agencia gubernamental del barrio después de terminar la escuela. Con el tiempo, ascendió gracias a conexiones personales y a una reputación de trabajador. En el estado de Mato Grosso, Benedito estaba a cargo del transporte en la oficina de ciencia, tecnología e innovación en el momento en que ocurrieron estos eventos. Su salario era estable. Tenía acceso a un coche de la empresa y la gente lo consideraba una persona confiable. En su tiempo libre, vivía en el barrio de Río Grande do Lipa y a menudo se le veía en eventos comunitarios. Solía asistir a eventos locales, hablaba de problemas en el barrio y sugería nuevos proyectos. Como asistente durante los servicios, se mantuvo involucrado en la iglesia y continuó haciéndolo. A menudo compartía citas religiosas, fotos de eventos e información sobre lugares de culto en las redes sociales. La mayoría de las fotos que tomaba eran de su hijo Gustavo o fueron tomadas frente a iglesias o en eventos del barrio. Y, por lo que publicaba en línea, parecía un tipo estable, honesto y religioso. No se sabe mucho sobre la vida personal de Benedito antes de conocer a Sulene. No estaba casado y no vivía con la madre de su hijo cuando comenzaron a salir. No hay registros oficiales de relaciones pasadas. Por cómo actuaba, era evidente que mantenía su pasado personal oculto, revelando solo las partes que ayudaban a su imagen pública. Una oficina gubernamental en Cuiabá fue donde Sulene trabajaba. Y fue allí donde conoció a Benedito Antonio de Santana. A primera vista, parecía seguro de sí mismo, amigable y tranquilo. Siempre amable, sereno y rápido para ayudar a sus compañeros de trabajo. Era un buen tipo. En el lugar de trabajo, era conocido por ser un trabajador confiable y dedicado. A primera vista, esta fue una gran razón por la que Sulene decidió dejarlo entrar en su vida. La información pública dice que comenzaron a salir unos 4 meses antes de los eventos en cuestión. Algunas noticias decían que solo estuvieron juntos unos 2 meses, pero los detectives encontraron pruebas de que Benedito podía entrar a su casa cuando quisiera y a menudo usaba sus llaves. Esto añade a la idea de que su relación pudo haber sido más larga y seria de lo que parecía al principio. En poco tiempo, Benedito se convirtió en una parte importante de la vida familiar de Sulene. Empezó a aparecer en casa sin previo aviso. Se movía libremente y no actuaba como si solo estuviera de visita o algo casual. La gente pensaba que era normal que estuviera involucrado en las actividades diarias de la familia. Desde fuera, parecía que le importaba, quería ayudar y estaba tratando de encajar en la familia. No había ira ni gritos de su parte, y podía calmar a la gente, especialmente en las primeras semanas. Parece que Sulene no notó nada extraño. Parecía alguien que podía darle estabilidad y ayuda. Parecía responsable y maduro porque era mayor, tenía un trabajo regular y parecía ser responsable. Sin embargo, las cosas no eran nada pacíficas dentro de la casa. Benedito siempre estaba cerca, lo que ponía nerviosa a la abuela de Eloísa, que vivía con ellas. Lo que la preocupaba no era la ira, no era así. Su exagerada cortesía y su falsa amabilidad parecían forzadas. Siempre trataba de hacerla feliz, pero parece que todo era una actuación. Desde su primer encuentro, la propia Eloísa se sintió incómoda. No discutió ni creó tensión con él, pero estaba claro que no quería hablar con él.
Solo le contó a una amiga cercana cómo se sentía, diciéndole que no sabía por qué Benedito la ponía inquieta. La forma en que la miraba, hablaba, y especialmente la forma en que posaba para las fotos la molestaban. Lo que más le llamó la atención fueron las publicaciones en redes sociales que hacía con movimientos de manos que parecían pertenecer a un grupo criminal. Fue honesta, pero le dijo a su amiga que él parecía alguien con un pasado oscuro. Sin embargo, no le contó a su madre lo que pensaba, tal vez por miedo a ser malinterpretada. Su amiga dice que Sulene o no notó que el comportamiento de su hija había cambiado o no lo consideró importante. Nadie en la casa le preguntó a Benedito sobre su pasado, sus amigos o las personas con las que solía salir. Nada de él levantó alguna señal de alarma, lo que lo hacía aún más peligroso. Alguien que era visto simplemente como bueno ya se había ganado la confianza de los demás sin levantar sospechas. Eloísa fue la única que pudo notar de inmediato que algo no andaba bien. El día es martes 22 de abril de 2025, un día normal de semana en Cuiabá. Sulene y su madre estaban trabajando. Alrededor de las 3 de la tarde, Eloísa estaba sola en casa. No esperaba visitas y no había informes de coches extraños en el garaje. Todo parecía normal. Alrededor de esa hora, Benedito Antonio de Santana apareció en la casa de Sulene en una Fiat Toro que el gobierno le había asignado, debido a su trabajo en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Llevaba a 3 adolescentes en el coche, su hijo Gustavo y otros 2 adolescentes de 16 y 17 años. Los 3 habían sido informados de lo que iba a suceder con antelación. Permanecieron escondidos dentro del coche para que los vecinos o las cámaras de seguridad no los vieran. El plan era esperar hasta que no hubiera adultos en la casa. El coche fue aparcado dentro del garaje por Benedito. Él entró solo a la casa. Un vídeo policial muestra que permaneció dentro unos 15 minutos. Después de eso, regresó a su coche y se fue. No se captó nada extraño en la cámara. Parecía tranquilo. Ningún vecino dijo haber escuchado ruido o haber visto señales de pelea. Así que Benedito dejó a los 3 adolescentes en la casa durante ese corto tiempo. Luego los dejó dentro con Eloísa, de 16 años, quien no tenía idea de lo que iba a pasar. Una de las confesiones dice que esperaron hasta que Benedito ya se había ido de la casa. Fue entonces cuando comenzaron a ejecutar el plan. Eloísa estaba sola dentro. Se asustó cuando vio las caras extrañas. Uno de ellos la atrapó mientras intentaba correr a otra habitación. Estaba tan perdida y conmocionada que no pudo gritar ni defenderse. Le apretaron las piernas. Lo que sucedió después ocurrió en una habitación donde se usó un cable USB para quitarle la vida. A través de entrevistas y pruebas forenses, el equipo de investigación trató de averiguar quién hizo qué en el crimen. Después de un tiempo, uno de los adolescentes admitió que fue él quien tiró del cable, diciendo que la persona mayor le dijo que lo hiciera. Sin embargo, Benedito no estaba en la casa en el momento del crimen. Se decía que se había ido para una llamada relacionada con el trabajo, pero su evidencia muestra que estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Se dieron instrucciones con anticipación. Todo era parte de su plan para escapar de la escena del crimen y no ser vinculado directamente a ella. Las personas que estaban allí dijeron que él dejó claro que todo tenía que hacerse correctamente y que debía parecer que alguien había irrumpido con la intención de robar. Los adolescentes se quedaron dentro después del acto para esperar el siguiente paso, que era el regreso de Sulene. Por lo que dijeron, las cosas sucedieron rápidamente. Mientras yacía en el suelo, Eloísa perdió el conocimiento porque no podía respirar correctamente. Uno de los atacantes dijo que no respondía cuando buscaron su pulso y señales de respiración. Para moverla, usaron ataduras y sábanas. El cuerpo fue envuelto y arrastrado a otra habitación donde fue ocultado brevemente. Luego, la casa fue registrada para simular un allanamiento. Unos 30 minutos después del crimen, Benedito regresó.
Esta vez no entró al garaje. Estacionó más lejos y caminó hasta la casa. Dentro, las otras personas ya habían preparado la escena. La siguiente parte de su plan era atacar a Sulene de una manera falsa. A las 6 de la tarde, Sulene regresó a casa con un familiar que llevaba un bebé. Fueron captados por las cámaras de seguridad mientras se acercaban a la casa. Desde fuera, todo parecía normal, pero por dentro, los agresores se estaban preparando para hacer algo. Aunque las luces estaban apagadas, Sulene sintió que algo andaba mal porque el aire acondicionado estaba encendido. Aunque gritó por Eloísa, no obtuvo respuesta. Los 3 adolescentes actuaron rápidamente. Tan pronto como entraron a la casa, golpearon a Sulene, la forzaron al suelo, la golpearon varias veces. La ataron y la arrastraron más adentro de la casa. La mujer que llevaba al niño no sufrió ningún daño. Le dijeron que se sentara en silencio contra la pared y que no se interpusiera. El bebé permaneció en sus brazos. Los atacantes no actuaron con crueldad hacia ellos. Sulene no supo lo que estaba pasando de inmediato. Fue encerrada en una habitación sola después de ser golpeada y atada. Pensó que alguien estaba robando la casa y que su hija podría estar atada en algún otro lugar de la casa. No se le dio ni una sola respuesta. Los ladrones no mostraron sus caras o nombres. En un momento dado, Sulene reconoció una de las voces, era Gustavo, el hijo de Venadito. Fue entonces cuando empezó a comprender que no se trataba de un ataque aleatorio. El grupo comenzó a llevarse objetos de la casa después de aislar a Sulene. Metieron un televisor, aparatos, papeles y la sábana con el cuerpo de Eloísa en un coche. Todo se terminó rápida y eficientemente. El coche utilizado era de Sulene. Los objetos robados fueron trasladados en su propio coche. La gente de la zona y los amigos no notaron nada extraño. Todos recogieron sus cosas y abandonaron la casa. Sulene permaneció dentro, herida y atada, y no tenía idea de lo que había pasado. Pensó que alguien se había llevado a Eloísa. No le dijeron la verdad. Fue un crimen que parecía un robo con secuestro. La escena parecía un desastre, puertas rotas, luces apagadas y un gran desorden. El allanamiento parecía un desastre, pero en realidad estaba bien pensado y planeado paso a paso. Las personas involucradas habían pensado que lo que hicieron se vería como una invasión normal del hogar. Las cosas ya se habían puesto muy malas para Sulene, quien no lo sabía. Poco después de que los demás se fueran, Venadito apareció de nuevo cerca de la casa. No entró de inmediato, se quedó afuera hasta asegurarse de que todo estaba hecho. Cuando entró, Sulene todavía estaba atada y temblando. Le dijo que un grupo de jóvenes había entrado, la había atacado, robado cosas de la casa y se había llevado a Eloísa. La respuesta de Venadito fue fingida. Parecía conmocionado, preocupado y apurado, pero ya sabía con certeza lo que había sucedido en ese momento. Solo interpretó a una persona que lo escuchaba por primera vez. Fue Venadito quien sugirió a Sulene que fuera directamente al centro de urgencias en la zona de Leblon, el más cercano. Comenzó a llamar a la gente. Dejar mensajes de voz y escribir publicaciones para las redes sociales en el camino. Planeó cuidadosamente sus acciones para que pareciera un padre estresado y preocupado que necesitaba ayuda desesperadamente. Llamó a sus amigos y dijo que su hermana había sido llevada. Les pidió que se lo dijeran a todos los demás. Publicó una foto de Eloísa en las redes sociales con una emotiva súplica de ayuda, diciendo que estaba perdida y que necesitaba la ayuda de todos. Sulene fue llevada al hospital en silla de ruedas. Cuando llegaron, un vídeo de vigilancia mostró a Venadito ayudándola a entrar al edificio, hablando con el personal del hospital y permaneciendo cerca. No intentó evitar las cámaras, parecía querer ser visto. De hecho, tan pronto como la policía se enteró del informe de un ataque y posible secuestro, comenzaron su investigación.
Sin embargo, no había evidencia para respaldar esta afirmación. De hecho, una amiga cercana de Eloísa dijo a la policía que nunca había estado románticamente interesada en nadie. Evitaba hablar de cosas personales y nunca intentó iniciar una relación. Su familia estuvo de acuerdo en que ella tenía un mundo interior privado y no estaba interesada en acercarse a la gente o hacer amigos. La gente vio este intento de culpar a Sulene como una clara forma de evitar asumir responsabilidad. La policía no encontró ninguna prueba de que Sulene tuviera algo que ver con la planificación del crimen. Benedito empezó a inventar una historia en la que él era una víctima de los acontecimientos, malinterpretó lo que alguien dijo y nunca dio instrucciones claras. Los investigadores vieron señales de comportamiento manipulador durante las pruebas psicológicas. Benedito siempre lograba influir en otras personas mientras permanecía en segundo plano, sin dejar rastros claros y manteniendo el control desde lejos. Los testimonios de los adolescentes dejaron una cosa muy clara: Benedito fue el que lo hizo. Pero tuvo mucho cuidado de mantenerse alejado de la participación directa. Les dijo a todos qué hacer, cuándo hacerlo, cuánto tiempo hacerlo y mantuvo una tapadera externa. Además, en 2020 se supo que Aliño Antonio de Santana, el verdadero hermano de Benedito, había sido declarado culpable de un crimen violento contra su exesposa. El ataque ocurrió durante el mediodía y mató a la persona atacada. Aunque Aliño ya enfrentaba órdenes de protección en ese momento, aún así hizo lo que planeó. Aunque no tenía nada que ver con el caso de Benedito técnicamente, los investigadores no pudieron ignorar el perturbador patrón de violencia de la familia Anunia. La verdadera naturaleza de Benedito se hizo más clara a medida que avanzaba la investigación. Era una persona muy manipuladora y astuta. Los adolescentes estuvieron involucrados en un crimen grave, e incluso usó a su propio hijo porque pensó que guardaría silencio. Sus movimientos fueron fríos, planeados y no mostraron ninguna vacilación. Los esfuerzos por crear una historia diferente de lo sucedido se desmoronaron rápidamente. Las historias de sus cómplices y las pruebas físicas en su contra conformaron un caso sólido en su contra. Cuando Benedito fue interrogado y se le presentaron hechos irrefutables, comenzó a confesar. Durante una conversación con la policía, reveló que había visto mensajes entre Sulene y su expareja no mucho antes del crimen. Vio esto como un acto de traición. Dijo que se sentía desechado y utilizado y que algo dentro de él estalló. Benedito dijo: no quería matarla, solo quería que supiera lo que es perder algo. Si perdía a su hija, nunca lo superaría. Ese era el castigo. También dijo que Eloísa lo molestaba, siempre lo miraba con duda, así que sabía que ella no lo aceptaba. Sin embargo, dijo que no la odiaba personalmente, diciendo que solo estaba tratando de hacer que las cosas fueran justas entre él y su madre. Esta declaración fue la última prueba de que el crimen no se hizo en el calor del momento. No fue por codicia o miedo a ser atrapado. Sus acciones fueron motivadas por una fuerte necesidad de venganza, de dañar a alguien mentalmente y de ganar poder, todo mientras pretendía ser un buen hombre. Durante el interrogatorio, también quedó claro que el ataque físico a Sulene no fue un accidente. Fue parte de la estrategia del plan para evitar que se moviera, quebrar su voluntad y simular que había sido robada. Benedito planeó usar su conmoción y condición física para hacerse pasar por un espectador preocupado y evitar ser sospechoso. Eso fue exactamente lo que sucedió. Sulene no sabía que su hija había desaparecido en ese momento. La paliza y la contención fueron parte de una gran mentira. Los fiscales declararon que el caso sería clasificado como un crimen con premeditación y circunstancias agravantes después de los primeros pasos de la investigación.
El hecho de que hubiera menores involucrados, que se utilizaran mentiras, que hubiera una fase de planificación, que se utilizara un coche emitido por el gobierno y que se escenificara un falso secuestro, fortaleció el caso de la Fiscalía. Benedito Antonio de Santana permaneció en el centro. Fue arrestado, suspendido de su trabajo y pronto despedido definitivamente debido a su cargo oficial en una agencia gubernamental. El despido ocurrió rápidamente. El día de su arresto, se firmaron los documentos para despedirlo. Para cuando comenzó la investigación, todos los involucrados habían sido arrestados. Los adolescentes fueron llevados a los lugares adecuados para quedarse. Gustavo, que tenía 18 años, esperaba que su caso fuera escuchado en un tribunal penal de adultos. La respuesta del público fue rápida y fuerte. La gente estaba indignada por el crimen cometido contra una joven y su padre. El caso recibió mucha atención de los medios locales, que hablaron no solo de la brutalidad del acto, sino también de las razones detrás de él, que incluían control, poder y venganza personal. La confianza estaba en el centro de lo que preocupaba a la gente. ¿Cómo alguien que parecía bueno podía planear hacer algo así a la hija de su pareja? Sulene se enteró de que su hija había muerto mientras estaba bajo el cuidado de los trabajadores médicos, después de haber sido golpeada. Fue llevada al centro de urgencias más cercano para recibir ayuda. Al principio, pensó que Eloísa había sido llevada y esperaba que aún pudiera ser encontrada con vida. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación y se encontraba el cuerpo en el pozo, la policía le dijo la verdad. Su respuesta fue instantánea y desgarradora. Algunas personas que la vieron dijeron que se estaba volviendo loca. Tuvieron que sedarla. El personal del hospital dice que gritó que ella no estaba viviendo, que todo había terminado y que ella tenía la culpa. Después del hecho, Sulene dijo en su declaración que se sentía responsable de lo que había sucedido. Dijo que no pudo ver a la persona real en el hombre que había dejado entrar en su vida. Pensó que Benedito era confiable, amable e interesado. Estaba claro que se preocupaba por ella, ayudaba en la casa, sonreía mucho y trataba a su madre con respeto. Nunca fue visto como una amenaza por nadie en la casa desde el principio. Solo Eloísa no confiaba en él, pero Sulene pensó que era solo la típica resistencia adolescente. Nunca se le ocurrió que la persona que había aceptado en su familia sería tan horrible. Aunque Sulene vivió, lo que pasó la dejó con una terrible pérdida que nunca podría ser reparada. Cuando la investigación terminó en mayo de 2025, Benedito Antonio de Santana y sus ayudantes fueron acusados oficialmente. La audiencia fue pública y recibió mucha atención de los medios de comunicación y de la gente de la zona. Durante el juicio, se utilizaron imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos y confesiones de los implicados como prueba. Se encontró que Benedito había planeado y llevado a cabo el crimen. El tribunal examinó la intencionalidad de sus actos, la cantidad de menores involucrados y la crueldad de los mismos. Recibió 40 años en una prisión de alta seguridad. Gustavo, el hijo de Benedito, que era adulto en el momento del crimen, recibió 20 años de prisión. El tribunal dijo que lo hizo a propósito y que su edad no lo hacía menos responsable. Los dos adolescentes que ayudaron al criminal fueron enviados a centros de detención juvenil, donde podrían permanecer hasta 3 años mientras se evaluaba su comportamiento y se rehabilitaban. Eloísa fue recordada por más que solo su familia.
La escuela a la que asistía emitió un comunicado mostrando tristeza y recordando su objetivo de convertirse en veterinaria. Sus maestros y compañeros dijeron que era honesta, amable y tranquila. La gente debería ser más cuidadosa con a quien deja entrar en sus hogares, especialmente cuando se trata de alguien a quien le tienen mucho afecto. Lo que le pasó a esta familia fue terrible, pero también fue una fuerte lección. Demostró que el peligro puede parecer amabilidad y que el trabajo de la cárcel no es solo castigar, sino también evitar que la gente salga lastimada. El caso se resolvió con la ayuda de la tecnología de vigilancia, el trabajo policial y el análisis de pruebas digitales, pero nuestra atención a los pequeños detalles, esas primeras señales de advertencia de que algo no anda bien, sigue siendo la protección más importante.